La interacción de las cuatro deidades más poderosas del cosmos mesopotámico, como son Enlil, Enki, Anu y Nintur, se presenta vívidamente en un gran mito acadio de los orígenes, llamado la Historia de Atrasis. La historia se conserva en gran medida y comienza así. Cuando Ilu, es decir, Enlil, gobernaba, los dioses estaban agobiados por el trabajo. Arrastraban la cesta de trabajo. La carga de trabajo de los dioses era grande, de modo que el trabajo era pesado y grande el agotamiento. Hay que decir que antes de la creación del hombre, los tres dioses superiores, es decir, Anu, Enlil y Enki, se repartieron el universo por sorteo, de forma similar a cómo los hijos se dividen la herencia paterna. Así, Anu, el rey padre, obtuvo el cielo. Enlil, el guerrero y consejero de Anu, obtuvo la tierra. Y Enki, el astuto, obtuvo las aguas subterráneas y el mar. Enlil, tras recibir la tierra como parte suya, estaba a cargo de los dioses, quienes habitaban la tierra y que trabajaban incansablemente, día y noche, año tras año, excavando el Éufrates y el Tigris. Finalmente, un día, los dioses se cansaron de su situación y comenzaron a quejarse. De hecho, hablaron de apelar al encargado de Enlil, a Ninurta, hijo de Enlil, e incluso hablaron de buscar al propio Enlil, quien era la máxima autoridad, y quejarse frente a él. Sin embargo, uno de los dioses les desaconsejó estas propuestas, que eran relativamente pacíficas, y les dijo que solo conduciría a más de lo mismo. Por lo que él abogó por un despliegue de violencia, un ataque inmediato a la casa de Enlil. Todos los demás dioses lo escucharon y encontraron que tenía razón. Así que tomaron sus herramientas, las quemaron y rodearon la morada de Enlil. Era medianoche cuando el portero de Enlil los oyó. Rápidamente cerró la puerta y envió a Nusku, quien era el visir de Enlil, a despertarlo. Enlil, al oír lo que se tramaba, se alarmó profundamente, y Nusku tuvo que recordarle que después de todo, los dioses eran sus propios hijos, y que por lo tanto no debía de temerles. También le sugirió que llamara a los demás dioses, a Anu y a Enki, para hacer una consulta, una reunión, y debatir la situación. Y así se hizo. Más tarde, Anu y Enki llegaron y Enlil, indignado, les informó de lo que estaba sucediendo. A sugerencia de Anu, Nusku fue enviado a los dioses que estaban protestando para preguntarles quién era el instigador del ataque. Sin embargo, los dioses le aseguraron que la decisión se había tomado colectivamente, debido al duro trabajo que los estaba matando. Además, le advirtieron que bajo ninguna circunstancia volverían al trabajo. Al oír esto, Enlil rompió a llorar y presentó de inmediato su renuncia, diciendo que se retiraría al cielo y se quedaría ahí a vivir con Anu. En este punto, el diplomático Enki intervino en la situación y propuso un acuerdo. Pues Enki encontraba que los dioses tenían razón y que su trabajo era de hecho demasiado pesado. También hay que recordar que en esa reunión también estaba la diosa del nacimiento. Por lo tanto, a sugerencia de Enki, se acordó que ella moldearía una nueva criatura, es decir, a los humanos, para que soportaran el yugo del trabajo, y que de esa forma los dioses pudieran ser libres.
Nintur, la diosa del nacimiento, estuvo dispuesta si Enki la ayudaba, a lo cual Enki accedió de inmediato. Y así fue como surgieron los humanos. También hay que decir que a sugerencia de Enki, los dioses mataron al cabecilla de la rebelión, un tal Wee, quien era el que tuvo la idea. Por lo tanto, Enki instituyó ritos de ablución los días 1, 7 y 15 de cada mes para expiar la muerte de este ser. Y bueno, con la carne y con la sangre de este dios que había sido asesinado, Nintur mezcló la arcilla con la que se moldearía al hombre. Los dioses, muy agradecidos, dieron a Nintur el nombre de Belit Ili, que significa señora de los dioses, y ella y Enki se retiraron a la casa del destino, donde los nuevos seres recibirían sus formas y fortunas. En este lugar, la arcilla con la que se hacía al hombre era pisada por deidades uterinas, y Nintur recitaba a instancias de Enki los conjuros correspondientes. Luego, tomó 14 pedazos de arcilla, poniendo 7 a la derecha y 7 a la izquierda, separándolos con un ladrillo entre ellos. Y a partir de estos pedazos, 7 pares de deidades uterinas moldearon cada uno un embrión masculino y otro femenino. Después de 9 meses, llegó el momento del parto. Y Nintur, con un rostro radiante y alegre, se puso un tocado y realizó la partería. También estableció reglas para la celebración de los nacimientos en el futuro, diciendo que la madre del niño debía permanecer en reposo, pero que la partera podía participar en la fiesta familiar. Además, se debía colocar un ladrillo durante 9 días en honor a Nintur, y concluyó con reglas para 9 días posteriores de fiesta, cuando los padres pudieran reanudar las relaciones matrimoniales normales. Esta solución a las dificultades de los dioses funcionó casi a la perfección. A raíz de esto se fabricaron picos y palas nuevos para reemplazar los que los dioses en huelga habían quemado. También se prosiguieron las obras en ríos y canales, y se cultivaron alimentos tanto para humanos como para dioses. Como resultado, el hombre, la humanidad, se multiplicó tan rápidamente que después de 1200 años, el estruendo de la creciente población humana había alcanzado tales proporciones que Enlil no podía dormir y se quejaban continuamente de que la tierra bramaba como un toro. Enlil estaba furioso y logró finalmente que los demás dioses aceptaran enviar una plaga a la humanidad, con la esperanza de disminuir el número de humanos y por consiguiente el ruido del planeta. Hay que decir que en aquellos días vivía un hombre muy sabio llamado Atrahasis, quien era sirviente de Enki. Atrahasis pidió ayuda a su astuto amo para detener la plaga, y Enki le aconsejó que se reuniera con los demás ancianos y que unos heraldos proclamaran que la gente debía hacer menos ruido y que a partir de entonces todos debían ofrecer adoración y ofrendas diarias al dios de la plaga, llamado Namtar. Así lo hicieron, y ante la abrumadora muestra de ofrendas y atención, Namtar, el dios de la plaga, se sintió demasiado avergonzado por lo que había hecho. Por lo tanto, a partir de entonces, se abstuvo de seguir dañando al pueblo y contuvo su mano. Sin embargo, después de otros 1200 años, el hombre se había multiplicado de nuevo. Por tanto, el alboroto y el ruido en la tierra también se habían multiplicado. Y esta vez, Enlil
convenció a los dioses de que era necesario enviar a la humanidad una sequía terrible. Por tanto, Adad, el dios de la lluvia, debía contener las lluvias. Nuevamente, Atrahasis apeló a Enki, quien nuevamente le aconsejó concentrar la adoración y las ofrendas solamente en el dios de la lluvia. Atrahasis lo escuchó, y por tanto, Adad, el dios de la lluvia, se sintió avergonzado, al igual que Namtar, y finalmente cedió, y finalmente desató la lluvia en la población, terminando de esta forma con la sequía que estaba diezmando a la humanidad. Nuevamente pasó el tiempo, y una vez más, la gente y su alboroto crecieron hasta el punto de no dejar dormir a Enlil. Y esta vez, los dioses decidieron un embargo general de todos los dones de la naturaleza. Así, Anu y Adad debían proteger el cielo, Enlil la tierra y Enki las aguas, para asegurar que ningún medio de sustento llegara a la raza humana y que de esta forma pereciera. Este ardid, que no podía contrastarse mediante ningún tipo de adoración y ofrendas, resultó mortal. El texto lo dice así: los dioses cortaron el sustento de la gente. Las verduras escasearon en su vientre. Arriba, Adad hizo escasa su lluvia. Abajo, el alza anual de los ríos se estancó y no pudo llegar a las fuentes. El campo redujo su rendimiento. Nidaba, la diosa del grano, se retractó. Las negras hectáreas blanquearon. La amplia llanura produjo sal. El vientre de la tierra se rebeló. Ninguna planta brotó. Y el grano no prosperó. La enfermedad azotó a la población. Y el vientre se atascó, no pudiendo dar a luz a más niños. Al llegar el segundo año, amontonaron provisiones. Al llegar el tercer año, el aspecto de la gente había cambiado por el hambre. Al llegar el cuarto año, sus largas piernas se acortaron, sus anchos hombros se estrecharon. La gente caminaba encorvada por la calle. Al llegar el quinto año, cuando la hija iba a la casa de la madre no le abría la puerta. Al llegar el sexto año, servían a sus hijas como almuerzo y a sus hijos como cena. Las familias se enfrentaban. Sus rostros estaban cubiertos como por un grano muerto. La gente se aferraba a la vida, tras haber dejado ya de respirar. La situación era abrumadora. Pero finalmente, el plan de Enlil para terminar con la humanidad fue frustrado por Enki, quien, entre comillas, accidentalmente, según él dijo, dejó pasar grandes cantidades de pescado para alimentar a la humanidad hambrienta. Para entonces, Enlil había perdido la paciencia y, profundamente irritado por las burlas de los dioses ante la forma en que Enki frustraba sus planes y lo superaba también en estrategia, decidió aniquilar por completo a la humanidad. Para ello, Enlil complotó con todos los dioses, bajo el juramento de provocar un gran diluvio que arrasaría con todo. Al principio, Enlil quería que Nintur y Enki crearan el diluvio, pues ellos habían creado al hombre. Sin embargo, Enki se opuso, diciendo que el diluvio era responsabilidad de Enlil. Entonces, aunque Enki estaba obligado por juramento a no revelar el plan del dios Enlil, Enki, quien era el dios de la astucia, se las ingenió para lograr advertir a Atrahasis de que el diluvio estaba por venir.
Para hacerlo, Enki fingió que estaba hablando con la choza en la que Atrahasis estaba y no con Atrahasis directamente. Atrahasis entendió la situación y de inmediato se dispuso a construir un enorme barco, diciendo a los demás ancianos que se marchaba debido a la mala relación de su dios personal Enki y Enlil, en cuyos dominios se encontraba la ciudad que habitaba. Por lo tanto, para evitar más problemas, él decidía marcharse. Y bueno, tras cargar su barco con animales de todo tipo y tras subir a su familia a bordo, Atrahasis vio cómo el tiempo comenzaba a cambiar. Así que, presa de la fatalidad, cerró la escotilla y vio cómo la inundación arrasó con toda la tierra, ahogando y matando todo a su paso. Al ver la situación, los dioses estaban horrorizados por la destrucción. Estaban desconsolados por la masacre indiscriminada de los humanos. Además, se dieron cuenta de que muy pronto no iban a tener ofrendas que los sustentaran, y por lo tanto que muy pronto comenzarían a sentir los dolores del hambre. 7 días y 7 noches duró el diluvio. Luego las tormentas amainaron, y el barco de Atrahasis encalló. Afortunadamente, lo primero que hizo Atrahasis fue preparar un sacrificio, ofreciéndoselo a los dioses, quienes, hambrientos, oliendo el delicioso aroma del sacrificio, se congregaron a su alrededor como moscas. El único dios que no asistió al sacrificio fue Enlil, quien permaneció impasible, pues al ver el barco se enfureció y preguntó con enojo cómo era posible que el hombre hubiera sobrevivido. A lo que Anu respondió, lo cual era obvio: ¿quién otro sino Enki podría haberlo tramado? Enki, impávido, se defendió y culpó a Enlil por su castigo indiscriminado a inocentes y a culpables por igual, y sugirió otras maneras de abordar el problema del ruido. Después de escuchar esto, Enlil se calmó y propuso que Enki y Nintur se reunieran para discutir qué se podía hacer para prevenir futuras crisis intolerables en la humanidad. Sus deliberaciones resultaron en un plan de control de la natalidad. Así, los dioses introdujeron la esterilidad en ciertas mujeres. También crearon un demonio, quien mataría a los niños al nacer, y establecieron ciertas categorías de sacerdotisas para quienes la maternidad estaría prohibida. El texto termina con esta solución y agrega una nota de alabanza a Enlil y a sus poderes, diciendo: como alabanza a ti, deja que los dioses y Gigi escuchen esta canción y presten atención a tu gran hazaña. Que canten sobre el diluvio a todas las personas y que éstas escuchen.